Tercer domingo del tiempo ordinario en su ciclo A. Se proclama el Evangelio, Mateo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores de hombres. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como vemos, estamos en el inicio, ¿no?, de la vida pública del Señor, y hay un detalle, que es un detalle muy interesante. Comienza el evangelio: dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm. Está claro que Jesús fue itinerante. Lo dice, de hecho, el Evangelio de hoy, que dice que recorría toda la Galilea. Jesús fue itinerante, para decirlo con nuestros términos. No tuvo un despacho, pero, digamos, su centro de operaciones fue Cafarnaúm. Dice, se estableció en Cafarnaúm. ¿Por qué eligió Cafarnaúm como su centro de operaciones? No es difícil intuirlo. Yo a veces he utilizado la imagen de que las redes sociales son en nuestros días el Cafarnaúm en los tiempos de Jesús. Cuando me han preguntado por qué llevo también adelante la evangelización en las redes sociales, yo he respondido, bueno, pues porque igual que Jesús eligió a Cafarnaúm como su lugar clave para evangelizar, también hoy en día las redes sociales son algo similar a lo que era Cafarnaúm en tiempos de Jesús. ¿A qué me refiero? Pues que Cafarnaúm estaba junto al lago de Galilea, pero también en la ruta internacional conocida como la Vía Maris, que conectaba Damasco con el Mediterráneo, y por lo tanto había un tráfico constante de personas, de productos, de intercambio de culturas. Era una especie de puente entre los judíos y los gentiles. Era una frontera también con el territorio de los gentiles, que de hecho el Evangelio de hoy recoge la profecía de Isaías, que decía: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles. Sí, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz que les brilló. Es decir, era un lugar clave, emblemático. Hoy en día incluso tenemos evidencias históricas y arqueológicas de que en Cafarnaúm había un puesto de aduana para los productos que venían de Damasco hacia el Mediterráneo, y también había un destacamento militar. Por lo tanto, Jesús comienza su vida pública, se traslada desde Nazaret y elige como su centro de operaciones Cafarnaúm, aunque será siempre itinerante, ¿no? Y comienza el anuncio del Evangelio. Cuidado, Importante saber un detalle. La palabra evangelio no fue utilizada por primera vez por los cristianos. No, en el contexto grecorromano, la palabra evangelio se refería a los grandes anuncios que hacían las autoridades. Evangelium es buena noticia, buen anuncio. Pues bien, digamos, los mandatarios solían hacer un evangelio, o sea, anunciaban noticias de gran importancia. Ha habido una victoria militar, el fin de la guerra, acontecimientos importantes. Venía el pregonero y leía el evangelio. Será el término. Incluso, por ejemplo, sabemos que
Augusto César, el emperador, solía también hacer un evangelio, una buena noticia el día de su cumpleaños. Allí se anunciaba que era el cumpleaños del emperador, ¿no? Y además se asociaba, si es el cumpleaños del emperador, eso quiere decir que habrá pues, consecuencias de paz, y las divinidades regalarán de dones y de beneficios a los súbditos del Imperio Romano. Era el Evangelio, ¿no? Pues bien, los cristianos tomaron ese término de ese contexto y lo utilizaron para proclamar la buena noticia de Jesús, ¿no? Fue algo muy audaz, es muy atrevido, muy significativo. Es como decir, Jesús es el Señor, Él es el Señor del mundo y no el emperador. El que da la buena noticia es Jesús y no los emperadores, ¿no? El anuncio en el que nos jugamos la felicidad de nuestra vida no es lo que nos diga el emperador, sino lo que nos diga Jesús. Y nosotros aplicamos esto a nuestra vida, ¿no? A ver, la buena noticia, el Evangelio, no es lo que nos diga la economía. Ha subido la bolsa, o no son las noticias políticas, ha caído este gobierno. No. En donde nos jugamos la felicidad, la buena noticia es lo que nos diga Jesús. La buena noticia es que Dios reina por encima de los avatares de la historia. La buena noticia es que este mundo no se escapa de las manos de Dios, aunque nos pudiera parecer a veces eso, ¿no? Que Dios sigue actuando, que el reino de Dios se sigue abriendo paso. Esa es la buena noticia. Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Impresionante, la elección de esa palabra, lo que significa la palabra Evangelio. Bueno, ¿y qué comenzó a predicar? Lo dice el Evangelio de hoy. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Y al mismo tiempo, después de decir eso, comienza con las primeras llamadas vocacionales a unos pescadores, a dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés y Juan y Santiago, los cuales dejan las redes inmediatamente y siguen a Jesús, ¿no? Un detalle que es interesante, cómo se liga llamar a la conversión y esas llamadas vocacionales. Desde nuestra lógica moderna, digamos, habría que separar los procesos. Primero, la llamada a la conversión. Primero, conviértete, luego, fórmate y luego discierne tu vocación. Parecería la lógica moderna, ¿no? Pero Jesús obra de otra manera. No compartimenta, sino que convierte llamando y llama convirtiendo. La conversión, esa metanoia, no se entiende como un examen previo que haya que aprobar para poder seguir a Cristo, sino que esa conversión se entiende como algo que brota del encuentro con Él. Jesús no espera que el hombre cambie para llamarlo, que se convierta y luego le llamaré, sino que lo llama para que pueda cambiar. El caso más claro es el de la vocación de Mateo, que estaba sentado en la mesa de los impuestos y es llamado en su pecado, en su avaricia, a dejarlo todo y a seguir a Jesús, ¿no? Nosotros pensamos, primero cúrate y luego camina. Y Jesús dice, camina conmigo y te curarás. Esto es, en el fondo está recogido en esa famosa frase, ¿no?, que se atribuye a San Agustín, aunque igual no tiene una autoría muy clara, ¿no?, pero es una famosa frase. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Es una expresión clarificadora, para que entendamos cómo Jesús, al mismo tiempo que llama a la conversión, comienza a reunirse de los primeros discípulos, los que van a ser apóstoles de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, buena noticia, Evangelio. Jesús es la buena noticia para el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.